Dios me los bendiga a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jesús mi testimonio o Jesus my testimony. Es un privilegio para mí poder estar en un nuevo episodio, en el que vamos a estar glorificando el nombre de Cristo a través de un testimonio. Y hoy tengo el privilegio de tener a una invitada especial. Le doy gracias a Dios por eso. Y así que quédense hasta el final para escuchar esta bendición que sé que será de mucha bendición. Así como será para nuestras vidas, también será para aquellos que lo escuchen. Así que no voy a hablar más y voy a dejar que nuestra invitada se presente. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermana Andrea. Amén. Muchísimas gracias por esta invitación hacia mi vida, ¿verdad? Para poder compartir mi testimonio. Comenzando, mi nombre es Jennifer Vázquez. Soy actualmente la presidenta de jóvenes de J-POW en este año, cual ha sido de mucha bendición, y ahorita estamos aquí en Norte Carolina para nuestro distrito, y así que por eso aquí estamos con nuestra hermana tomando el privilegio y la bendición de poder compartir mi testimonio en esta tarde. Gloria a Dios. Hermana Jennifer, ¿en qué iglesia se congrega usted? Yo me congrego en la iglesia pentecostal El Buen Camino en el estado de Maryland, donde pastorea a mis pastores Carlos y Marisol Maldonado. Gloria a Dios. Bueno, así que vamos a dar comienzo a lo que es este testimonio. Y vamos a comenzar con una oración. Amén. Así que vamos a comenzar. Padre, buen Dios todopoderoso, venimos ante ti, Señor, en esta tarde, Señor, primeramente dándote las gracias, Señor, agradecida, Señor, por este momento, Señor, por darnos otros días, Señor, aleluya, para poder respirar, Señor, y ver de tu gloria, Señor todopoderoso, y poder estar, Señor, en este momento, Señor, para poder, Señor, impartir, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas, y lo que tú haces en mi vida, y lo que has hecho y lo que has de hacer, Señor. Gracias por este momento, Señor todopoderoso, que sea todo para la gloria y la honra para ti, Señor todopoderoso, y que por medio de mi testimonio algunos jóvenes puedan, Señor, personificar, Señor, aleluya, o que puedan ellos, Señor, relate to it, because that's the most important thing that they could do. We share our testimony and they can relate to you, Jesus, and what you have done in us. En tu nombre sea todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora, hermana Jenny, es su tiempo. Amén. Como digo, hermana, muchísimas gracias por este momento, ¿verdad? Y yo he compartido mi testimonio en pedacitos, ¿verdad? Y cuando se me extendió la invitación, dije, wow, Señor, es tu tiempo, porque en mí había una incomodidad de poder compartir un poco mi testimonio, porque yo sé que nada pasa en vano y que el Señor tiene propósito para todo, y pues yo sé que en este momento que esto pueda ser de mucha bendición para los jóvenes. Así que para comenzar, ¿verdad? De nuevo, mi nombre es Jennifer Vázquez y mi testimonio voy a comenzar de mi niñez. Yo crecí en el principio de mi niñez en un hogar donde no tenía Cristo, no había Cristo en nuestro hogar. Mis papás habían conocido de Cristo en sus países, pero no estaban ellos congregados a una iglesia hasta mucho después, ¿verdad? Pero después, cuando ellas comenzaron a ir a una iglesia cuando yo era pequeña, no me acuerdo mucho de esa iglesia, y íbamos, y me acuerdo que mis papás, ellos servían en esa iglesia, pero les soy franca, no sé, no me recuerdo mucho de ello, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas, como he comentado previamente a otra gente, que las cosas que bonitas son las que no me acuerdo. Son las cosas traumáticas, ¿verdad? Que somos, que a veces nosotros se nos recuerdan en nuestras mentes. Y ya comenzando ya con lo que hemos pasado, desde mi niñez yo me recuerdo de mucha violencia doméstica. A pesar que mis papás servían y todo, había un hogar muy destruido. Y en ese tiempo era yo y mi hermano, que es menor que yo 2 años. Y había mucha violencia doméstica, mentalmente, físicamente. Y me acuerdo de niña todos los golpes, y
y todas las palabras y las humillaciones que pasaban por ello, ¿verdad? Pero todavía íbamos a la iglesia, como que en mi niñez como que es algo normal, o esto pasa, o me acuerdo yo todavía una vez que decía a los niños, me acuerdo, le decía que todos pasan por esto, algo muy normal, ¿verdad? Pero yo creo que después nos damos cuenta que son cosas que no son normales. Y pues pasamos por mucha violencia doméstica, y en ese tiempo todavía estábamos yendo a la iglesia. Cuando nosotros nos cambiamos de la iglesia a la que voy activamente ahorita, para la iglesia El Buen Camino, tenía como 10 años para ese tiempo. Íbamos a esa iglesia y yo creo que para cuando comenzamos en esa iglesia las cosas como que se calmaron un poquito. Y me acuerdo que fue de mucha bendición de poder llegar a esta iglesia donde estoy ahora. Y me acuerdo que en ese tiempo había bajado las cosas, pero después del tiempo la violencia doméstica venía de nuevo. Y yo trato de no, y no es tanto de sentimiento por el trauma y el dolor tanto, ¿verdad? Pero sino pues el recordar dónde el Señor me ha sacado. Yo me acuerdo de niña llegar a los servicios con moretones en mi cuerpo, y en el verano con mangas largas y con palas largas para poder cubrir todos los golpes, ¿verdad? Y yo creo que no soy la única que ha pasado por eso, que llegamos a la iglesia con dolores, no solo en nuestros corazones, pero también físicamente, pero con todo ese poco dolor y esas pocas fuerzas. Todavía levantar nuestras manos, y todavía de niños, yo creo que en nuestra niñez somos tan inocentes y queremos buscar de Dios, y queremos de eso, porque hay una sanidad y un gozo cuando uno de niño vaya y conoce de Dios verdaderamente, y cuando es más dicho, es tu único refugio. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo mi mami trabajaba mucho. Yo creo que era mucho para escapar lo que estaba pasando en casa, y yo me acuerdo que, y todavía me acuerdo la memoria, que yo me acuerdo que de niña yo hacía lo imposible de poder ir a la iglesia. Después de tanto los golpes, me quitaba las lágrimas y me voy a alistar y voy a buscar cómo ir a la iglesia. Y me iba a la iglesia, y yo creo que hasta hoy punto como adulta a veces como que digo yo, ¿verdad? A veces en nuestro humanidad decimos, no vamos a ir hoy porque estamos cansados. Yo todavía me recuerdo de esa niñita que estaba pasando por eso y encontraba cualquier manera de poder ir al servicio. Entonces en ese tiempo había un gozo todavía en mí, y tal vez no entendía tanto lo que estaba pasando y entendía tanto el evangelio, pero el Señor ya estaba trabajando en mi corazón en ese tiempo, porque no había manera de cómo yo llegar a la iglesia sin que yo preguntara. Bien, podía decir yo que me podía quedar en mi casa, pero no, ahí estábamos, ahí todavía después de todo y todo eso lo que estaba pasando en casa, todavía había un gozo en mi corazón. Y estaba pasando por eso, y yo pensé que ya era lo suficiente lo que tenía que pasar en mi casa. Ah, Había mucho, todavía heridas y mucho resentimiento en mi corazón por lo que estaba pasando, pero cada vez que iba al servicio se llenaba mi corazón, pero después de todo, otra vez llegaba esas heridas y no había una sanidad verdadera. Y después, en ese tiempo que estaba pasando, había mucho, como que me quedé mucho tiempo estando ahí en casa y cuidando de mis hermanos. Como había comentado, mi mami trabajaba mucho, ella era bien responsable, ella quería todo lo mejor para nosotros. Entonces en ese tiempo ya tenía 8, 9, 10 años, cuidaba de mis hermanos y miraba por ellos, y entonces ya vivía ya una madurez un poquito ya más avanzada. Cuidaba de ellos y era en solo nosotros tres a veces. Y me acuerdo que no es tanto descuidado, ¿verdad? De familia, porque hasta este punto yo le digo a mis papás que ellos trataron lo mejor que ellos podían hacer. Y en ese tiempo había solamente familiares cercanos que conocían sobre nuestra situación, porque no nos gustaba comentar lo que estaba pasando en casa por yo creo que por la pena, o tanto por el que dirán, o como que no sentirnos como víctimas más de lo que ya nos sentíamos, y que no nos apartáramos de nuestro hogar.
pero había gente cercana de nosotros que sabía lo que pasaba y desafortunadamente hay mucha gente que se aprovechan de los momentos así. Entonces, en ese tiempo que tenía los 9, 10, 11, por ese ahí, en esa edad, a los 9 años, me acuerdo que comenzó, fue que tenía un familiar que me llevaba mucho con él y era muy cercano conmigo y él me ayudaba en lo que pasaba, él sabía lo que estaba pasando y me daba palabras de aliento y me decía que todo iba a estar bien. ¿Cuál era lo que más necesitaba? Necesitaba de niña que alguien me apoyara y que estuviera ahí por mí sabiendo todo, ¿verdad? Y no tenía que decirle nada, simplemente con mis ojos ya sabía lo que estaba pasando a ese familiar. Y pues el enemigo es muy astuto, ¿verdad? Pensando que unas cosas son de bendición. Y pues, perdón. Desafortunadamente, y como digo, no es tanto el trauma, ¿verdad? Sino donde te saca el Señor porque te acuerdas de nuevo todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y me recuerdo que a los 9 años comenzó este familiar, ¿verdad? Y lo testifico porque, aunque sea tópicos muy fuertes, he conocido muchos jóvenes que han pasado por esto, cual no se habla en nuestras iglesias, simplemente por la pena o porque el tópico es muy fuerte, pero hay muchos jóvenes que pasan por lo mismo y hay mucho dolor guardado y todo, pero al saber que alguien más lo pasó estando en las cosas del Señor, como que como que un comfort en you, como que wow, hay salida en ello y, y por eso lo comparto. Pero a los 9 años me acuerdo que fue que comenzó con solo abuso sexual por este familiar. Entonces, como digo, era muy pequeña, solo me acuerdo pero la carita de 9 años que tenía y la inocencia sin el entender, como que todo estaba normal, como que, como decía, daba confort por palabras, entonces pensé que era confort también. Y desafortunadamente a los años de 9 a 12 años fui abusada por este familiar y fui violada por este familiar, cual marcó, como van a escuchar en el resto de mi testimonio, como marcó demasiado mi vida. Y como que he sanado de ello, gracias a Dios, pero simplemente no puedo recordar, no, es como que es difícil recordar todas estas cosas en la manera y en el aspecto como el Señor te ha sacado de algo y dónde estás ahora, porque a veces yo escucho otros testimonios donde esto pasó y nos tiramos al mundo, se tiran al mundo, y pues el Señor ha sido tan bueno conmigo y pues todavía estamos aquí sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces, esto pasó a mis 9 a 12 años y como vuelvo y repito, iba a la iglesia todavía con mis dolorcitos de golpes mentalmente, físicamente y ahí con esto, ¿verdad? Y como vuelvo y repito, pensé que era algo normal que pasaba, tal vez alguien más pasaba por esto, pero hasta después descubrí que no era. Pero todavía en eso, me acuerdo que a los 12 años yo paró porque había escrito una nota y por fin como que en ese tiempo en la escuela te abren un poco los ojos de la violencia doméstica, los golpes y también de los abusos sexuales y las violaciones. Entonces por fin entendí que lo que estaba en mi casa, lo que estaba pasando, no era normal. Y esto abrir mis ojos, ¿verdad? Y yo dije, yo voy a escribir una nota, yo sé que puedo hacer algo porque en este tiempo ese miembro de mi familia me había dicho que no dijera nada porque nadie me iba a creer, que yo solo era una niña y que todos le iban a creer a él y nadie me iba a creer a mí y más mis familiares. Y como digo, había muchos problemas en mi casa y que mis padres no me iban a creer que iba a ser como una travesura mía por llamada de atención o algo.
Entonces por eso por mucho tiempo pasé así, y es difícil porque en esta norma o en esta vida la gente dice que por qué no dicen los niños algo o por qué no dijeron algo antes, pero a veces son silenciados pensando que no quieren causar dolores a sus padres o causar vergüenza a sus padres, que es lo que yo sentía. Pero a los 12 años, como dije, escribí una nota. Me acuerdo que se lo dejé en la cama de este familiar y puse en esa nota que ya no iba a pasar más. Y yo me acuerdo que cuando escribía esta nota, yo le oraba al Señor también que me diera las palabras suficientes para convencerlo que ya no lo hiciera. Y escribí esa nota, se lo dejé en su cama y gracias a Dios yo me acuerdo que después de ese momento ya no volvió a pasar. Como que reflexionó que ella no tanto, que ella sabía conscientemente lo que estaba pasando y entonces al miedo, entonces ya no continuó. Y pensé que después que iba a sentir tanto dolor, pero en ese momento siento que agarré todo ese dolor y como que I bottled it up. Dije yo, vamos a lidiar con esto después. Pero tanto de tenerlo en mí, como digo, no se lo había comentado a nadie, ni amigos, ni líderes, ni a mis propios padres, mis hermanos, nadie sabía, ningún familiar, nadie sabía. Entonces a veces cuando nosotros retenemos eso, al único refugio que podemos buscar es a Cristo. Yo me acuerdo que todo el tiempo que yo llegaba a saltar, me ponía a llorar y le decía al Señor de niña que Él sabía los dolores que yo tenía y que yo sabía que Él iba a ser mi sanidad, que Él iba a ser el que iba a cubrir todas las heridas. Pero a ese tiempo, a los 11 años, empezaba yo con otra etapa y todavía en mente que todavía teníamos muchos problemas en casa, todavía seguían las cosas lo mismo. A veces se calmaban y a veces seguía o se ponían más intensos los problemas en casa. Entonces por esto y ahí por todos los dolores que yo estaba reteniendo en mí, en ese tiempo tuve 4 atentos de suicidio, estando en la iglesia todavía. Y yo no me acuerdo tanto de la segunda y la tercera ocasión, pero me acuerdo la primera que fue que me marcó mucho. Y la última, porque supe que eso iba a ser la última vez que lo iba a hacer. Y en esas 4 veces que yo intenté, el Señor siempre como que me dio las fuerzas para no seguir en ello o que se lograra. Y ahí yo me acuerdo que la 4ª vez que pasó, yo sabía en ese tiempo que venía a mi mente que el Señor no permitía porque había propósito para mi vida. Y que el Señor, cuando Él dice que Él tiene algo para nuestra vida, yo sabía que ahí me incluía yo, que Él me conocía desde el vientre de mi madre y que yo no debería de parar lo que Él tenía para mi vida, a pesar de todo lo que había pasado. Pero el Señor, yo sé que Él iba a obrar en mi vida y dije yo, de esto nos vamos a levantar. Y como vuelvo y repito, estas son cosas que no sabían en ese tiempo mis familiares, mis amigos, ni nadie. Entonces esto era otra cosa que tuve que poner ahí otra vez en un bottle y decir, vamos a lidiar con esto después, pero vamos a pasar de ello, digo yo. Y entonces, como había comentado, estaba pasando por eso en mi corta edad y con todos los dolores físicamente, mentalmente, sexualmente también. Yo creo que llegó a un punto donde estaba muy numb, como que ya no sentía nada, pero ahí seguía todavía en la iglesia. Y después de tanto, ¿verdad? Y como teniendo en mente que todas las cosas en casa todavía estaban pasando. Y pasaba el tiempo y no le comentaba ni a mis amigos y a la gente familiares, pero yo sentía como que había gente que ya sabía lo que estaban pasando. Eso a través de mi vida he sido muy bendecida con mucha gente y yo siempre se los digo a ellos de que todavía tengo en mi mente, a pesar que ellos no me decían bien, que yo sé que estás pasando por esto y lo otro, pero siempre el Señor les usaba a ellos para decir palabras de ánimo y de eso me retenía y era tan importante para mí en ese tiempo de rodearme de mis líderes, de los hermanos en Cristo, los jóvenes en ese tiempo, a los niños de ese tiempo, que me decían cosas que me animaban, porque yo creo que
a pesar que ellos no sabían en ese tiempo que eran para bendición a mi vida, para que yo no ah, ejecutara los atentos de suicidio o de irme de la iglesia, porque en este momento, en ningún momento me fui de la iglesia. A pesar de todo, tenía los pensamientos, sí, por supuesto, pero como que en ese tiempo yo sabía que mi único refugio era Cristo, que yo sabía que si me soltaba de eso, yo sé que nada me iba a esperar de bueno en ese tiempo. Pero pasando los años, después de los 12 años que pasó eso, yo empezaba a servir diferentes áreas de mi vida y le seguía más, como que las cosas no se calmaban, pero Cristo daba esas fuerzas para que siguiera adelante. Empezaba a servir a diferentes áreas en mi iglesia, como mujer, como maestra de niños, en el ministerio de alabanza, en la directiva de jóvenes. Y yo me acuerdo que en ese tiempo trabajaba mucho, tanto para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y yo sabía que al servir al Señor, que eso me iba a ayudar. Y que muchos hermanos de afuera miraban y decían, wow, esa joven sí va con todo, ¿verdad? Todo está bien, todo está tranquilo, sin saber todo lo que después que servía en mi iglesia, llegaba a mi casa y empezaba otra vez los golpes o el dolor o en las noches el pensar o lo que había pasado o todo lo que estoy reteniendo. A veces que es muy importante que nosotros chequeamos a los jóvenes, a preguntar cómo están y todo, porque nos miramos a veces muy bien en la iglesia, pero con qué dolor llegó de su casa o con qué dolor van a llegar a sus casas. Y así que tenemos que estar ahí con los jóvenes porque es difícil, hasta con los niños. Es muy difícil porque nosotros a veces no queremos platicar de lo que está pasando, aunque no tengamos que saber lo que están pasando en la juventud o estos niños, ¿verdad? Pero simplemente el Señor sabe lo que están pasando, simplemente dando palabras, ánimos a cada juventud y orando por esa juventud, porque este tiempo se pone más difícil. A mí, esto fue cuánto, hace unos 15 años que me han pasado, ¿verdad? No hagan el cálculo cuántos años tengo. Pero ahora las cosas se han puesto más difíciles, así que hay más cosas que los jóvenes estén pasando, ¿verdad? Y así que por eso exhorto a los hermanos, ¿verdad? Siempre orar y pues también nosotros como jóvenes orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Que nosotros compartimos y a veces no sabemos lo que está pasando. Y como en este tiempo yo tampoco le decía a mi juventud, o hasta este punto hay mucha de mi juventud que no saben lo que he pasado, ¿verdad? Entonces es muy importante nosotros con la oración. Esta oración tiene poder porque esto fue las oraciones de mis hermanos que fue lo que me ayudó demasiado. Pero como decía, empezaba a servir a diferentes áreas todavía y yo sentía que ya no había escapatoria en ello, en mi casa y todos los dolores que yo sentía. Pero había un versículo que siempre a mí me ayudaba mucho y se encuentra en Romanos 8:18 y dice su palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto me ayudaba, este versículo, porque yo sabía que había una esperanza para mi vida y que si yo perseveraba y seguía sirviendo a mi Señor, a pesar de todo este dolor en mi corazón y en mi cuerpo, porque todas estas aflicciones no iban a ser nada comparable a lo que me esperaba o lo que todavía ha de esperar por ser fiel a nuestro Cristo y servir a Él. A veces nosotros no queremos servir por cosas pequeñas como juventud o cosas grandes como esta, pero que de por mí puedan escuchar que sí se puede. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor completamente, y en este tiempo literal, pues completamente, porque no le había comentado a nadie lo que estaba pasando, completamente todo lo que estaba pasando en mi casa o lo que había pasado, entonces mi único refugio fue mi Señor. Y cuando nosotros ponemos todo eso, el Señor da fuerzas como no se lo imaginan. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar de nuevo que esto es nada comparado a lo que el Señor tiene o nada a lo que nuestro Señor Jesucristo ha pasado, porque por esa cruz Él ha llevado todos nuestros dolores y todas nuestras violencias. Y aún, como digo, estaba atrapada en esta misma rutina y les repito porque ha sido algo que de niña es como que ya estaba como muy numb, ya no sentía nada en esto, ya era algo como que normal, ya sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar cuando llegaba a casa y todo. Entonces,
y por esa misma rutina pasaba los años en mi juventud. Y a pesar que servía en mi iglesia, llegaba una amargura en mi vida. Yo me amargaba demasiado a veces, más en mi casa. Había como que cierto enojo que salía por momentos o no entendía. Y a veces mis papás pensaban que era travesuras de juventud o que me estaba como que revelando porque soy joven y que era normal, ¿verdad? Entonces había un momento cuando me molestaba mucho que ellos me regañaban o me decían que no entendemos qué hicimos de mal nosotros para que te comportes así, porque te estás comportando así, yendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia, porque te enojas, porque te amargas. Y eso me dolía a mí porque yo en mi mente me ponía a pensar, wow, si solo supieran todo lo que he pasado, tal vez me entenderían un poquito más. Y yo me acuerdo que a mis 21 años, yo me acuerdo muy bien en ese momento, este día que estaba platicando con mi madre y me había enojado por algo mínimo, como vuelvo y repito, me enojaban por todo. Y mi mamá se puso a hablar conmigo y me comenta, ella dijo, mija, yo no sé lo que está pasando contigo, no sé lo que está pasando, no sé qué he hecho yo para merecer esta actitud tuya o qué es lo que está pasando. Y yo como que, si supieras, si supieras, si supieras, si supieras, solamente si supieras tal vez me entenderías un poco. Y me acuerdo que ella seguía preguntando qué estaba pasando y qué estaba pasando. Y dije yo a mis 21 años, wow, I was like, ya pasó demasiados años. Si mis papás saber lo que está pasando y tal vez una desahogo, yo creo que por fin puedo parar con esta amargura, con todo este enojo que tenía en mi corazón. Me acuerdo en ese tiempo que estábamos en el cuarto de mi mami y yo le digo a mi mami, ¿sabes? ¿Quieres saber lo que está pasando? Y me decía, sí, dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué eres así sirviendo a la iglesia y todo? No está bien, me decía. Y le digo, lo que está pasando fue que haciendo el cálculo, hace 9 años, cuando tenía 9 a 12 años, le decía, fui abusada, le dije yo a mi madre. Y me acuerdo la cara que ella puso y no es como que dijo que no te creo, simplemente que no te creo que esto te pasó y tú no dijiste nada. Y yo le digo, yo sí fui abusada y me vino todas estas preguntas de ella, ¿verdad? Y después me dijo, y pasó más. Y le digo yo, sí, le dije yo, había violaciones, le dije yo también. Y me acuerdo todavía la cara de mi madre, porque me acuerdo que se sentó en esa cama y, y, y la cara de ella era de llanto. Y eso me quiebra porque me acuerdo. Y me acuerdo lo que más me dolía y era algo que a mí me daba miedo, por eso no lo decía, que se echaba la culpa. Porque ella era mala madre, como no supo ella cuidarme, que por qué no lo evitó o por qué no dije algo. Y en ese entonces me dolió porque yo no quería que ella pensara que era culpa de ella, porque yo entendía que no era culpa mía ni la de ella. Entonces ella no entendía cómo pasa tanto tiempo sin decir algo. Yo le comentaba a ella que era porque yo pensé que nadie me iba a creer. Y hasta este momento todavía cuando lo hablamos, ¿verdad? Porque es un tópico que a veces tocamos, ¿verdad? Porque hay juventud, como vuelvo y repito, que lo están pasando. Le digo a ella que a veces hay que pensar que somos callados o que no por la pena o que no queramos crear más problemas porque había muchos problemas en mi casa. Mi madre estaba preocupada por lo de su matrimonio, por los golpes a sus hijos, a ella, todo el dolor que estaba pasando y hay más las aflicciones de todos los días en el trabajo y todo y pues yo no le quería crear más problemas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo cuando le dije a ella como que mi corazón estaba un poquito más relajado, como que ya por fin pude hablar con ella y decir lo que le está pasando para que en primer lugar no pensaba que la rebeldía salía de nowhere, right? O que me iba a rebelar y me iba a ir de la iglesia, porque en ese tiempo todavía a pesar de ella, yo era la única que iba a la iglesia y servía al Señor. Entonces, de sus 3 hijos, era la única y yo sé que le iba a doler mucho a ella que si yo me iba del evangelio
o de la iglesia y no quería que ella pensara eso porque en ese tiempo todavía andábamos con gozo y queriendo servir al Señor y servía todavía en diferentes áreas en ese tiempo. Y yo le había comentado a ella que yo no quería que mi padre supiera porque por todo lo que él nos hacía pasar, que yo no quería que él supiera porque yo sabía muy bien en mi mente que él no me iba a creer y era lo último que quería escuchar, que alguien me dijera que no me iba a creer, porque entonces iba a llenar ese, like that promise, that que cuando me dijeron que nadie te iba a creer, como que se iba a llenar en ese momento que alguien me dijera, nadie te va, que yo no te creo, y más un padre mío, yo no quería eso. Entonces, años, como que yo creo que fue 1 año y medio después, mi mamá y mi papá tuvieron una conversación, y en este tiempo, yo nunca, bueno, en este tiempo y antes, nunca tuve una relación estable o una relación cercana con mi padre. Era muy doloroso. La relación que tenía con él, nunca sentía amor, nunca sentía apoyo. Entonces me acuerdo el día que mi madre me comentó, el día que ella le dijo a mi papá lo que me había pasado, fue la primera vez que mi papá me apoyó. Fue la primera vez que sentí ese amor de padre, porque muchas cosas cambiaron en nuestra relación cuando él escuchó lo que estaba pasando o lo que había pasado y todo el dolor. Entonces, esto fue la primera vez y en mi mente como que, ¿por qué no lo había dicho antes? Tal vez nuestra relación había sido un poquito más tranquilo o se hubiera llenado más de amor nuestra relación o algo. Por fin la relación de hija y de padre. Pero fue la primera vez que mi papá me apoyó y dije en ese entonces este es como que esto es una entrada de poder yo por fin sanarme de esto. Y pasó eso y pues las cosas en casa se calmaron un poquito por lo que había pasado. Había como una cierta consideración como en qué pasó esto ella, entonces le vamos a calmar un poco lo que está pasando en casa. Y me acuerdo que sentían como un alivio en ese entonces, pero ya después, pero se ponían a veces las cosas un poco difíciles unos fines de semana y las cosas se tranquilizaban otra vez de nuevo. Todo lo que inspiraba todo esto era el alcohol, el, el uso de alcohol, y era por ello que cuando la gente está bajo el efecto del alcohol hace cosas que no deberían de hacer, y estando fuera de Cristo a veces, ya sabiendo de Cristo primero y estar fuera de ellos después, como que las personas se ponen un poquito más duros y no quieren regresar, entonces se empiezan a llenar con cosas del mundo. Y yo creo que esto fue el ejemplo en mi familia, y pues por eso mucho el abuso y todo. Y había fines de semana donde nos pasábamos en el hospital debido a ello, o pasábamos las festividades más cuando es cuando más se usa el alcohol. Pasábamos en el hospital en la noche, por la medianoche, nos manejábamos al hospital para poder sanar las heridas. Y a veces como que era difícil porque me pongo a pensar a veces como que hoy en día si te golpean un poquito, ya están llamando child services, están llamando a los policías y todo, pero en ese tiempo no había preguntas, no había nada, como que aquí está y pues se pueden ir para su casa. Entonces yo me pongo a pensar ahora que de plano que fue todo por propósito, ¿verdad? ¿Volvería a pasarlo? De plano que no, ¿verdad? Pero ha pasado. Entonces esto pasó y pues seguían las cosas igual otra vez, y como vuelvo y repito, ha sido algo que he vivido toda mi vida y algo que yo he orado toda mi vida en mis oraciones, que las cosas en casa se pusieran mejor. Y me acuerdo que ya ah, antes de COVID, en el 2019, dije yo como que las cosas no se pueden poner peor aún, y yo todavía estoy sirviendo al Señor, pero tengan en mente que tampoco fui ah, una joven bien comportada. También como juventud a veces hacemos cosas, travesuras, cosas que no deberíamos de hacer. Entonces a veces hacía algunas cosas que no debería de ser, ¿verdad? Pero ninguno de ellos me apartaron de Cristo, y pues no tanto los comparto porque no ha sido de grande a todo lo que ha pasado de más, ¿verdad? Y lo que estoy comentando ahora. Entonces, el Señor me ha librado de tantas cosas, gracias a Dios. No hemos
ha estado perdidos en las drogas como otros o entregado al mundo como antes, y me pongo a pensar ahora como que, wow, Dios ha sido tan bueno con su misericordia que nunca nos hemos apartado de ellos. Yo no me he apartado de Él a pesar de todo. Y siempre en mi mente como que todo está pasando, no puede pasar nada más. Ya como que creo que he pegado lo difícil, nada más puede venir. Y cuando vino el tiempo del COVID, me acuerdo que fue enero 2019, yo sentía mucho cansancio, sentía mucho dolor, tenía mucho fatiguez, mucho dolor de cabeza, me salían como rashes en la cara, mis pies y mis manos y los músculos se me ponían muy inflados y todo. Yo decía como que algo está pasando. Entonces no quería buscar la ayuda de los médicos, no quería nada porque yo sabía como que algo estaba pasando. Y me acuerdo que un día por fin ya estaba cansada porque a veces yo me ponía a caminar y había mucho dolor. Entonces por fin dije, yo voy a ir al médico, voy a ver lo que está pasando. No creo que sea algo difícil, tal vez está bajo mi hierro o algo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que llegué y me hicieron varios análisis y me decían, no, todo está bien, todo está tranquilo. Yo le decía, pero no, me siento mal, me siento fatigada, no puedo caminar porque se me hincha todo el cuerpo. Me inclinaba a orar y me dolía todos los huesos y decía, yo ahora tengo una dificultad, lo que está pasando, algo físicamente me está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Tenía mucho dolor en mis espaldas, todo me daba. Y le decía, no puede no ser nada, le digo yo. Y me decían, tal vez que estás un poquito sobrepeso ya que eres chaparrita. Tal vez si bajas un poco de peso, tal vez es eso. Y le decía, bueno, y entonces me cuidaba y no se me quitaba. Y era tan difícil porque a veces quería como juventud salir a ir a viajar o visitar a otros lugares, o hiking, do different things. Pero era tan difícil porque caminaba un poco y estaba hinchado en mis pies y tenía dolor y todo. A veces esto no es normal. Entonces vuelvo a ir al médico y le digo, no, algo está pasando, hagan más análisis. Y no, está bien, me decían, pero van a salir igual. Y cuando por fin me acuerdo, me llamaron y me dijeron que un sample de mi sangre, el ANA, me había salido positivo. Y me dice, pero tal vez, dijo, pero es slightly positive, es un poco positivo, me dice, porque la última vez era negativo, me dijo. Entonces eso significa que tienes que ir a ¿cómo se dice? Un rheumatologist, básicamente que trabajan con enfermedades inmunológicas. Entonces, y dijeron, solo ve y que te chequean, pero vas a ver que no es nada. Y yo como que en mi mente, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando, necesito ayuda. Y me acuerdo que había ido y a través de tantos análisis y todo, me decían también ellos que no estaba pasando nada. Hasta que un día llegué y me dicen, bueno, nos tienes que decir absolutamente todos los dolores que tiene. Y les dije, y dijeron que ya nos dijiste todo eso. Le dije yo, ¿sabes algo que sí me acuerdo? Le dije yo, me sale como un rash, le dije yo, así sobre mi nariz. Le dije yo como que, y se me queda mirando la señora y me dice, y parece mariposa. Sí, le digo yo, I was like, yeah, sí parece como mariposa. Y me dice, ya sabemos lo que tenés. Y yo le digo yo, ¿qué es? Me dice, entonces combinando con eso, dijo, vamos a primero asegurarlo y te vamos a saber en una semana. Está bien, le digo yo. Llega la semana y me dice, sí, me dijo, vamos a chequear tus riñones a ver cómo estás. Y dice ella, todo está bien con tus riñones. La semana siguiente después de eso era como un algo ya, como que ya me estaba cantando también, porque todavía tenía tus dolores y todo. Y me dice, ¿sabes? Estás diagnosticada con lupus. Dice, tienes lupus. Y le digo yo, ¿y qué es eso? Y yo había trabajado, había trabajado un poco en clinicals, ya que era estudiante de enfermería, pero no había escuchado sobre lupus. Y me dice, yo le digo yo, pero ¿cómo puedo tratar esto o cómo se quita todo esto? Y me dice, ya sabes, dijo, no tiene tratamiento. Y cuando me dijo eso, le digo yo como que, ay, vaya, le dije, yo siempre voy a sentir este dolor. Entonces me dijo, no es controlable, me dijo, pero va a ser algo con que vas a lidiar toda tu vida. Y digo yo, wow, le digo yo, y me acuerdo que le dije al Señor, I was like,
ya pasé por esto y todavía soy fiel y todavía te estoy siguiendo y ahora tengo una enfermedad que tengo que lidiar toda mi vida. O sea, Señor, y yo me acuerdo que y estos son los momentos más bajas, me acuerdo que le preguntaba al Señor por qué me pasaba todo esto, que yo no entendía, que ya en este tiempo dije yo, ya, yo creo que basta, ya no entiendo lo que está pasando, o sea, mi fe está muy baja, ya no entendía, digo yo, wow, ahora una enfermedad que voy a vivir toda mi vida, ¿verdad? Pero yo todavía creo en ese Cristo que puede proveer sanidad porque Él hace lo imposible. Pero en ese entonces lo pensaba y dije yo, wow, Señor, le dije yo, como siendo una joven que te está sirviendo y que se le hace difícil inclinarse a orarte y sin sentir dolor en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, porque el dolor era demasiado. Me acuerdo que era tan difícil de comentárselo a mi mamá lo que estaba pasando. Dije a mi mamá, dije yo, mira, vieras que me diagnosticaron con esto. No hay tratamiento, pero es controlable. Le digo yo, o sea, que me va a afectar. Le digo yo, gracias a Dios que las reuniones en ese tiempo, hoy todavía, amén, y le doy gloria a Dios, que están bien, le dije yo, pero se me va a hacer difícil, le dije yo, y voy a necesitar la comprensión de todos, porque antes decía yo mis dolores y me decían, es la flojera, o no quieres hacer nada, o algo, y otra vez era un tiempo donde no me entendían, y dije yo, tienen que haber razones por ello. Y pues gracias a Dios mi familia sí me apoyó a través de eso y todavía, ¿verdad? Y es algo que estamos lidiando, pero ahora como que digo yo, a través de los dolores hay todavía, y si yo lo pude hacer antes y pude servir a mi Señor y el Señor todavía me tenía, lo puedo hacer otra vez. Vamos a estar ahí de pie con el Señor, poniendo nuestra confianza siempre. Y hasta este momento todavía siento minimizado, siento a veces algunos dolores, siento cuando se me hinchan o a veces se me hace difícil levantar mis manos y eso me da tristeza porque son cosas que yo quiero hacer. Yo quiero levantar mis manos sin sentir dolor. Yo quiero inclinarme a orar al Señor sin sentir dolor. Yo quiero poder caminar esas calles para evangelizar sin sentir dolor. Y son limitaciones que a veces tenemos que vivir. Y pues eso pasó y todavía estamos pasando por ello, pero yo creo, como digo y vuelvo, repito, en un Cristo de poder, que Él puede hacer todo lo imposible. Siempre exhortando que a pesar de las enfermedades, no soy la única, yo sé muchos hermanos, hay muchos jóvenes también que han pasado por dolores y por enfermedades, ¿verdad? Y pueden ellos todavía seguir adelante. Y pasamos todavía por eso, ¿verdad? Y estaba pasando por eso en ese tiempo y lo de mi casa, dije yo, wow, pues ahí estamos pasando por esto. Y mi fe estaba ya casi al suelo, pero como que me acuerdo que en ese tiempo yo literalmente me arrastraba para poder servir al Señor. Pero en eso todavía íbamos todavía con la fe baja. Y por eso puedo decirle a los jóvenes que sí se puede, que sí se puede, que el Señor todavía da fortaleza y el Señor mira al que quiere buscar de Él. Porque es fácil adorar al Señor en lo bueno, pero ¿quién lo puede hacer en lo difícil? Y bueno, entonces empezamos con eso y pues estaba pasando por todo eso. Y ya para julio 2020, yo me acuerdo que un día era un 4 de julio, era una festividad y como había comentado previamente, el alcohol a veces afecta los pensamientos o el comportamiento de la gente. Entonces en mi casa, ya a pesar que todas las cosas estaban un poco calmados, ¿verdad? Por decir que era raro cuando pasaba la violencia o cuando pasaba esto, ¿verdad? Pero todavía estaba ahí. Me acuerdo que en ese día muchas cosas pasaron, ¿verdad? Y como no lo comento porque no es solo mi testimonio lo que puedo decir, ¿verdad? En este momento, así que necesito mucho el permiso de poder compartir ciertas cosas y quiero respetar las cosas. Pero muchas cosas pasaron ese día y me acuerdo que tuvimos que irnos de casa porque las cosas se pusieron bien difíciles. Yo creo que en este tiempo, ya por fin de tantos años, en este tiempo tenía
24 años y todavía lidiando con cosas en casa. Y yo creo que mi familia por fin se cansó y como que dijimos, ¿sabes qué? Basta. Por fin ya vamos a encontrar escapatoria. Tú ya estás grande, tú también, vámonos. Y me acuerdo que en ese tiempo recordamos que estábamos en el peak de COVID. Entonces todas las cosas estaban limitadas, todo estaba cerrado. Todo, era difícil todo moverse en ese tiempo. Me acuerdo que era muy difícil que nosotros nos fuéramos de casa, porque sí nos fuimos, pero ¿para dónde ahora? ¿Para dónde nos vamos ahora? Y me acuerdo que vivimos en un hotel ah, por una semana, creo que fue. Vimos en un hotel, pues no más de una semana. Me acuerdo que vivíamos en un hotel en ese tiempo tratando de averiguar lo que estaba pasando y pues con el dinero que teníamos estábamos pagando ahí y todavía tratando de procesar que nos habíamos ido de casa sin nuestras cosas, dejar nuestra vida, lo que había pasado, pero sentir como una clase de aire fresco, como que por fin ya no tenemos que venir a una pesadilla. Y en ese tiempo también por fin averiguamos que no íbamos a ir a mover hasta el otro lado de nuestro estado y nos fuimos a vivir allá con mis hermanos, con mi madre, nos movimos y ya sentíamos como una tranquilidad, como una paz, cuando de pronto yo creo que porque mi mente ya había procesado que ya no había violencia doméstica, ya todo está tranquilo, como que mi mente dijo, ahora estamos en paz, entonces vamos a abrir todas estas heridas que tú te metiste y dijiste que ibas a lidiar después. Y me acuerdo que salió todo el dolor de la violencia doméstica, todo el dolor de las violaciones, todo el dolor de la enfermedad y empecé a sentir todo en un solo. Y todavía con las aflicciones y los afanes de todos los días, ya sabemos como jóvenes pasamos por problemas con relaciones y todo, y también se me juntaba todo eso, ¿verdad? Como que el vaso se estaba llenando y por fin el vaso se derramó y sentía todo este dolor y por fin, como antes yo no lo sentía porque quería meter todo esto, porque sentía como que era una pilar en mi familia, quería que si yo me derrumbaba, que todos se iban a derrumbar, dije yo, y mi mamá necesita ese soporte, entonces yo no dejaba que sentir todos estos sentimientos y como que ahora ya estamos bien, entonces por fin voy a, decía en mi cuerpo, ¿verdad? En mi mente, que por fin vamos a sentir todo este dolor y lo vamos a resolver. Y era tanto que ya me había dado cuenta que ya no quería salir de casa donde vivía en ese tiempo. Ya no quería hacer nada. Y como vuelvo, y uno de los síntomas que tenía de lupus era la fatigue, pero era más. Y ya no quería hacer nada, ya no quería hacer nada. Y dije yo, lo que está pasando es mucho desánimo. Dije yo, de plano, por todo lo que está pasando y todo. Pasaba los días y se ponía peor la cosa, ya no podía dormir o dormía demasiado, tenía pocas fuerzas. Dije yo, tiene que ser la enfermedad. Le decía al doctor, doctor, no me siento bien. Yo creo que tiene que like up the doses of the antibiotic. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y me dijo, ok, está bien, entonces lo hicieron. Me sentía peor aún. Ya llegaba al punto de ya no me quería, y lo expreso, ¿verdad? Porque son síntomas de lo que voy a decir. No me quería bañar, no me quería alistar, no me quería lavar ni los dientes, no quería hacer nada, absolutamente nada, ni lo del gene, ¿verdad? Yo creo que en ese tiempo dije yo, no, entonces es alarmante, algo está pasando. Y todavía llorando y lamentando todo lo que estaba pasando y todos los días me pasaba llorando. Y era como una angustia para mi madre verme pasar por tanto dolor, que ya por fin estaba sintiendo el dolor de todo lo que había pasado, porque ya no era yo que tenía que cuidar de mi familia, era el turno de mi familia cuidar de mí. Y me acuerdo y dije, yo tengo que buscar ayuda, yo creo que algo mental está pasando. Entonces fui y les dije los síntomas que estaba sintiendo a mi doctor y me dice, no, Jenny, me dijo, tú tienes depresión, me dijo, tienes mucha depresión, me dijo, estás teniendo pensamientos de suicidio. Le dije yo, no claramente, le dije yo. No la estoy teniendo claramente, se me ha pasado y como que trato de decir, no, 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 ya no vamos a volver a eso, ya lo pasamos una vez, ya no lo quiero pasar.
y estoy más en el evangelio, le digo yo. Y pues en ese tiempo ya no asistía a mi iglesia donde asistía porque me había movido de lejos, pero trataba de ir lo más que podía. Y él llegó hasta un punto de desánimo que tampoco ya no quería ir a la iglesia, cual era raro porque dije yo, si en ese tiempo no paraba yo, entonces ¿por qué ahora? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ve a terapia, eso te va a ayudar demasiado. Simplemente yo creo que lo que necesitas es que alguien de afuera te escuche y te dé consejo. Está bien, dije. Entonces todavía con manejar y alistarme y todo eso me hacía difícil, me ponía a llorar cuando pensaba que tenía que peinar mi pelo hasta ese punto. Y me iba a las sesiones de terapia y yo sentía que en vez de ayudarme, como que me abría como más esa puerta del dolor que estaba pasando, porque por fin estaba expresando el dolor que sentía de niña y todo lo que estaba pasando, y que por fin podía expresárselo a alguien sin que alguien pensara menos de mí o la vergüenza o algo. Por fin un profesional que me pueda escuchar. Y la depresión se puso aún peor, porque por fin podía expresarlo, y en vez de consolación sentía más como que, wow, todo esto pasó. Entonces me acuerdo que era más las sesiones de terapia, y no me mejoraba. Y como vuelvo, y estaba haciendo lo mismo que hacía antes, no se lo comentaba a nadie para no que nadie me criticara y me juzgara, porque a veces tenemos un tabú que después se comentó mucho, ¿verdad? Y lo comenté a rato. Pero estaba pasando por depresión, entonces los doctores se daban cuenta que me estaba poniendo peor, que como que no querían que llegara el momento, y las pocas fuerzas que tenía para orarle al Señor, le decía que no no vinieran esos pensamientos de suicidio. Y los doctores me decían, ¿sabes qué? Dijo, para que no, ya estás en esta fase donde como que lo estás pensando, no lo estás pensando, te vamos a dar medicamentos, pero estos medicamentos te van a afectar demasiado, mucho tu personalidad y mucho de todo, me dijo. Y entonces tienes que tener mucho cuidado y teniendo en mente que digo yo, wow, y tengo medicamentos para esta enfermedad, ahora tengo para depresión, entonces como que me estoy llenando mi cuerpo de medicamentos, y porque mi interior, ahora mi mente tampoco está bien, o sea, físicamente, todo me está pegando ahora mentalmente, le dije yo. Entonces tuve medicamentos para poder controlarme, porque era muy difícil lidiar con todo el dolor, lo que estaba pasando y sintiendo, ¿verdad? En ese tiempo solo lo único que estábamos pensando es el cambio de casa y cambiando a una realidad mejor. Y iba a los doctores, tocaba estos medicamentos y todo, y sentía como que solamente en las horas después del medicamento me sentía bien, se quitaba el afecto y sentía esa depresión pegar a mí cada noche, y ya no podía vivir así. Y le dije, y le decía poco al Señor, pues, Señor, dame la fuerza porque ya no puedo. Pues, yo creo que ya no, le dije yo, ya no puedo, esto es mucho dolor. Y me acuerdo que en ese tiempo mi mamá lidiaba mucho conmigo, y le doy gracias por la vida de mi madre, porque solo ella pudo sostenerme a través de todo eso. Y pues no lo comentaba porque, como digo, había mucho tabú, que si nosotros pasábamos por depresión era porque estamos pecando. Bueno, no es una, no es, it's not it. O porque estamos endemoniados, cual tampoco es lo que estaba pasando. Simplemente que a veces nuestro interior, todavía somos seres humanos, ¿verdad? Entonces esto puede pasar, y hay mucha juventud que ha pasado por depresión, está pasando por depresión, es algo muy hablado ahora, pero antes no lo quería decir por lo que iban a decir la gente alrededor mía, y dice que, y pues lo que pasó, porque sí pasó, empezaron a comentar que había pecado, o que estaba lejos de Dios por eso, o que tal vez estaba endemoniada, o que estaba rebelde, y no era el caso. Simplemente que estaba sintiendo todo lo que estaba pasando, entonces era un dolor interior y yo sabía que Cristo podía sanarlo. Entonces simplemente tenía que esperarme. A veces tenemos que esperar y ser pacientes en ellos y sostenernos demasiado fuerte al mano de Él. Y me acuerdo el mayo
Esto fue en agosto 2020. Pasaron los meses y en mayo 2021. Me acuerdo que mi madre me había llevado al retiro de damas anual ese año. Y como que no me quería dejar en casa para que no tratara de hacer algo, y ya que ella se iba a ir ese fin de semana, que mejor estuviera ahí cerca de ella. Y me acuerdo que yo llegué ahí con mala cara, no quería estar ahí, no quería ver a nadie. Y dije, yo no sé lo que estoy haciendo acá. Y todavía con mis medicamentos, me acuerdo que había llegado con mis medicamentos para la enfermedad y para la depresión. Y me acuerdo que estaba en los servicios y no sentía absolutamente nada. Y me acuerdo que hasta ese culto del domingo, el último servicio del domingo, y lo diferente es que yo no sentía nada porque yo me negaba a escuchar la palabra de Dios. Me acuerdo que me ponía a pensar a otra cosa, o como que yo no quería escuchar, por eso no sentía nada, ¿verdad? Y por fin ese domingo dije, yo, ¿sabes qué? Vamos a escuchar la palabra de Dios, nos vamos a sentar aquí. Y me acuerdo de esa palabra y hablaba mucho sobre las aflicciones que pasábamos uno. Y la palabra pegó mucho a mi vida. Y aquí me acuerdo que me postré y me puse a pensar todo lo que estaba pasando. Y le dije, Señor, yo en este momento, con las pocas fuerzas que tengo, yo creo en un Cristo de poder. Me acuerdo que me había hecho la primera oración en meses. Le había dicho al Señor que yo sabía que Él me iba a sanar de todo esto, que simplemente iba a esperar y que me iba a poner fuerte. Yo sabía que si lo que Él hizo, Él pudo hacerlo antes, lo puede hacer otra vez. Y dije que estaba cansada de medicamentos, que estaba cansada de todo. Y te puedo decir que mi ánimo era tan difícil. Y me acuerdo que hice esa oración con todas las lágrimas en mis ojos y derramaba tantas lágrimas. Me acuerdo que habían 2 hermanas que se me acercaron y oraron por mí sin saber lo que está pasando, ¿verdad? Vino mi madre, oró por mí también. Y me acuerdo que esto es un proceso cuando estás pasando por depresión, que tienes que ir relativamente. Me acuerdo que me habían comentado que si me iba a mejorar, que los dosis iban a ser menores, que las sesiones iban a ser menores, que era algo que era un proceso, pero que todo era un proceso. Y me acuerdo que había terminado de orar y me acuerdo que abrí mis ojos y sentí una paz y una tranquilidad por fin en mi corazón después de tanto tiempo. Y me sorprendí porque dije yo, y hoy todavía en mi humanidad, digo yo todavía tengo depresión porque me siento bien. Y yo dije yo, que estoy bien. Porque siento paz, porque siento tranquilidad. No lo he sentido, como que era algo raro para mí, algo raro no sentirme mal. Entonces, Señor, ¿obraste? ¿Hiciste algo? Y así de rápido. Y esta es la primera vez que de veras estaba orando a mi Señor, de veras estaba escuchando su palabra. Por fin tenía una confianza y sé que solo necesitamos una fe al tamaño de un granito de mostaza. Y en eso yo sentí que mi granito era tal vez un poquito menos que eso. Pero me acuerdo que salí de ese servicio y eso fue mayo 2021 y ahora estamos a esta fecha. Y después de eso ya nunca toqué otra pastilla de depresión. Nunca sentí soledad de nuevo. Nunca pensé en pensamientos de suicidio. Eso fue la transformación y el Señor lo hizo en ese mismo instante. Y yo creo que se me hizo tan difícil creerlo porque dije yo, Señor, wow, qué rápido tú funcionaste y obraste en esto. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque a pesar que fue los meses tal vez más difíciles y he sido algo que muchos han hablado ahora sobre la depresión, que la juventud lo toca, yo puedo ser testigo que el Señor te puede quitar de eso, que el Señor te puede sanar de eso, a pesar que nosotros ya no tenemos fuerza físicamente, mentalmente, el Señor nos puede sanar de ello y Él lo puede hacer en ese mismo instante, si nosotros ponemos nuestra fe en Él y podamos nosotros siempre confiar en Él.
Y pues a la gloria y la honra no hemos regresado ahí porque todavía en ese tiempo, después de ello, yo le decía al doctor, no tengo que ir a terapia, pero dame una cita la próxima semana por si empiezo a sentirme depresiva otra vez la próxima semana. Y todavía por mucho tiempo guardé esas pastillas para por si regreso ahí, decía yo. Pero para la gloria y la honra aquí estamos todavía y no hemos sentido ningún síntoma de depresión. Porque el Señor así es de grande y misericordioso. Yo sé que si Él lo ha hecho en mi vida, lo puede hacer con muchísimos jóvenes más. Yo me acuerdo del tópico de depresión que hablaron el año pasado en nuestro retiro de jóvenes y comentaba con una hermana como en esa administración había muchos jóvenes que están pasando por eso. Y yo sé que el Señor pueda usar esta parte de mi testimonio para los jóvenes, que el Señor sí, que sí nos puede sanar y restaurarnos de ellos y que nosotros no nos tenemos que ahogar en ello, que simplemente necesitamos estar fuertes y esperar en nuestro Señor que Él va a obrar en ello. Pero después de eso ya iba más regularmente a mi iglesia y asistía más y quería servir más. Y dije yo, wow, por fin. Y en ese tiempo también, ¿verdad? Con todo con que llevaba eso, el Señor había dado sanidad y dar el perdón también de lo que había pasado de niña, del abuso físicamente, mentalmente, sexualmente. Había por fin, como que sentido una paz en ello. Y dije, wow, y ahí las cosas en casa se calmaron también. Por fin sí regresamos a nuestra casa originalmente, las cosas en nuestra casa se había mejorado y como que todo ya por fin, ya para el año 2022 ya, por fin dije yo, wow, después de cuánto, ya tengo 26 años en este tiempo, dije yo, y por fin este es el primer año, dije yo, dando gloria a Dios, que estamos tranquilos. Hay aflicciones y afanes del diario vivir también, ¿verdad? Pero estos problemas que pues se presentaban antes ya no están. Entonces yo en ese tiempo que pasaba por todo esto, trabajaba en todas las áreas de la iglesia y también trabajaba en la directiva de jóvenes de concilio. Y entonces me acuerdo que había dejado la directiva de tesorería a la mitad del 2021, que estaba pasando por todo esto. Tuve que dejarlo ya por todos los problemas que estaba pasando. Y cuando ya completamente había una tranquilidad y una sanidad, regresé a la directiva otra vez el año pasado. Y pensando siempre que quería trabajar en esto y era lo que me apasionaba, a poder servir a la juventud, servir a nuestro concilio, servir primeramente a nuestro Dios. Y es lo que más amaba yo. Y ahí ya dije yo, todas las cosas están bien, están alineadas, vamos a servirle a Dios con todo. Entonces Dios me ha dado el privilegio de poder servir otra vez en nuestro concilio, en las misiones, en los ministros de alabanza, en muchas áreas. Así que dije yo, Señor, ahora te voy a dar más con todo lo que podía antes, ahora lo vamos a dar al doble. Y ahí me acuerdo que siempre he sido, por todos los problemas que había pasado, siempre he sido una persona callada, bien introvert. Entonces era muy difícil que yo platicara o dijera algo antes, y pues mis amigos saben que el cambio que se ha dado, ¿verdad? Y ya yo lograba al Señor que ya no quería ser así, quería platicar más, relacionarme más con la juventud y todo. Y el año pasado empezó a como incomodar en mi corazón que quería trabajar como presidenta de jóvenes, pero todavía llegaba esa duda que yo no soy digna de ella, yo no hablo mucho, yo no puedo relacionarme con los jóvenes y todo. Y dije yo que algo que podía relacionar con los jóvenes podía ser lo de mi testimonio y también poder servirlos a ellos. Y dije yo, Señor, y si tú quieres, si tú permites, ahí vamos a estar. Entonces son cosas que nosotros pensamos que es una puerta que el Señor no es que no nos puede dar, ¿verdad? Que nosotros no nos sentimos dignos de ellos, que Él vaya a abrir por nosotros. Y ahí a veces el Señor nos usa a los que somos menos capacitados para poder capacitarnos en nuestra mente, ¿verdad? Para este liderazgo. Y
Y le doy gloria y honra al Señor porque me ha permitido de poder servir a la juventud este año como presidenta, porque a veces es difícil lidiar con tanto dolor y tantas cosas en nuestras casas, en nuestro dolor y todo. Y pues el Señor me permitió de poder estar de presidenta y estar tranquila, no poderme de lo que está pasando en casa o que me para mis papás en hacer o servir, ¿verdad? Y todo, y pues hasta aquí, ¿verdad? El Señor ha sido tan fiel y tan bueno con mi vida. Estamos aquí de pie y solo exhortándolo a los jóvenes que sí se puede. A pesar de todo, aunque nos sintamos que nos estamos ahogando en un vaso de agua, sí se puede servir al Señor. A pesar de todo lo que está pasando, aunque pensamos que no hay escapatoria, hay esperanza en Cristo Jesús, porque siempre me voy a recordar estas palabras que el Señor ya venció todo esto en la cruz por nosotros, y lo que ha de venir es nada comparado a lo que viene para nosotros y lo que tiene Dios para nuestra vida. Y yo solo exhorto a los jóvenes que sí se puede, que nos tenemos que agarrar fuerte de la mano, y siempre voy a decir eso, que a veces tenemos que echar un poquito de fuerza, ¿verdad? De poder estar de pie. Yo sé que el Señor tiene el propósito para cada uno de nosotros. Yo sé que Él tiene propósito para mi vida. Y nunca voy a dejar de agradecer a mi Señor, porque Él ha sido tan bueno con mi vida. Y a pesar que lloramos, ¿verdad? Por lo que ha pasado, pero es tanto para glorificar al Señor, porque el Señor nos ha sacado en lugares donde sentimos que nunca íbamos a salir. Yo pensé que yo nunca iba a salir de eso. Y estamos aquí, estamos tranquilos, estamos sanos, estamos bien. Y aunque algunas limitaciones, pero el Señor ha sido tan bueno. Y yo sé que el Señor hará grandes cosas para mi vida, y lo creo, y sé que lo hará para cada uno de los jóvenes. Y siempre orando por ellos, por cada uno, no solo en nuestro concilio, pero en todo lugar. Yo sé que hay juventud que está pasando por muchas cosas, y estando perdidos en el mundo, no encontramos consolación ahí. Gracias a Dios nunca he ido completamente en el mundo, que se diga. Siempre he estado en mi iglesia sirviendo a Dios. Entonces, simplemente, joven, sigue adelante. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, y como dice nuestro lema, que estamos derribados pero no estamos destruidos, diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo sé que vamos a pasar por todo esto, pero no estamos destruidos, porque hay una esperanza en Cristo Jesús, que Él viene pronto para nosotros. Así que, jóvenes, preparámonos, porque las cosas se ponen buenas. Él viene por nosotros. Gloria a Dios. Hermana Jenny, muchas gracias por haberle permitido al Espíritu Santo que abriera su corazón de esa manera. Porque verdaderamente el testimonio es algo muy poderoso. La mujer samaritana, después de haber tenido un encuentro con Jesús, quiso salir de ese lugar a contarle al pueblo que ella había tenido un encuentro con aquel hombre, que era el Mesías. Y a través de ese testimonio, muchas almas, dice la palabra del Señor, que ellos sintieron la necesidad de saber quién era aquel hombre del que ella hablaba. Y recordando, mejor dicho, lo que usted ha hablado acerca de su testimonio y lo duro que fue la niñez, hay algo que me parece bien interesante, porque me fijo que el enemigo quiere dañar desde la raíz, y por eso es que muchos de nuestros testimonios comienzan desde que estamos en el vientre de la madre o cuando somos niños. Y ahorita que usted estaba hablando, me recordé de Marcos capítulo 9,
desde el verso 14, donde la Biblia habla, donde Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado. Y dice la palabra en el verso 21, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y este es un joven que el Padre le testifica la palabra, que es un joven que sufría, dice que lo sacudía el enemigo, dice que lo tiraba hasta el fuego para quitarle la vida. Y hay algo muy importante, es que Jesús le pregunta desde cuándo comenzó esto, y él le dice, desde que era un niño. Y ahí comienza nuestro carácter a ser forjado cuando somos unos niños, porque el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Y gracias a todo ese proceso que usted ha pasado y todo el proceso que hemos pasado los que estamos perseverando en el camino con el Señor, ahora podemos testificar de eso del cual Jesús nos ha salvado. Y por eso, almas que han pasado por eso mismo que usted ha pasado, pueden decir, como usted decía, que sí se puede, que sí hay una esperanza después de todo ese sufrimiento. Y usted dice, lo cuento con lágrimas. Y yo me quebrantaba también escuchando el testimonio, porque a veces, pues yo no la conozco a usted personalmente, solamente la he visto en los eventos de las iglesias. Y son personas que yo admiro y tomo como ejemplo, pero a veces no conocemos la profundidad que Dios le ha permitido a esa persona pasar para estar a donde ahora está. Y hay un verso que dice en Salmo 126, en el verso 5, verso 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice el 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y el 6 es lo que más me toca el corazón, porque hay mucho esfuerzo que tenemos que hacer en este caminar. Este camino no es de gente débil, no es de gente que quiere hacer las cosas a medias. Y aunque sí, en muchas ocasiones sentimos, como usted mencionaba, que ya no podía más. Pero dice que irá llorando el que lleva la preciosa semilla. Y usted no lo sabía, pero en ese montón de lágrimas y ese mar de llanto que usted tenía, había una semilla. Y dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas, y las gavillas es el fruto. Ahora usted puede ver el fruto de todas aquellas lágrimas, porque hay almas que están llegando a Cristo a través de lo que Él está haciendo, a través de su ministerio. Y nunca para exaltarnos nosotros, sino para que Él sea exaltado. Y hay algo que el Señor me ha estado ministrando mucho últimamente, y es que el amar a Dios es eso. A veces decimos, amamos a Dios, y cantamos las alabanzas en los servicios que dicen, Cristo, yo te amo, como te amamos, Yeshua. Pero el amar a Dios es servirle aún en la enfermedad, es servirle aún cuando en nuestras casas hay problemas, es servirle aún cuando no sabemos a dónde Dios nos está llevando. Y el objetivo de todo esto, al final, poder hacer discípulos y poder alcanzar aquellas almas que están perdidas. Yo le doy gloria a Dios porque nos permite pasar por dificultades y darnos cuenta que nosotros no somos nadie, que Él es. Y la verdad, yo siempre digo, si nosotros tenemos algo que el Señor está trabajando en nuestra vida, puede ser lo más pequeño,
pero hablemos acerca de ello, porque en eso estamos haciendo discípulos. ¿Cuál fue el mandato que Jesús ha dejado en esta tierra? No es que seamos importantes o que seamos populares en la iglesia, sino que seamos siervos, que podamos llegar a alcanzar con la verdad que nosotros hemos conocido primero, a través de lo que ha sido forjado en usted y en mí desde una niñez. Y ahora con libertad puede decir: yo soy libre y todo lo que un día fue, todo lo que un día Satanás usó para destruirme, el Señor lo recogió y hizo una vasija nueva. Y no una vasija con quebraduras, porque dice la palabra que nueva criatura es. Así que para la persona que estuvo escuchando y se quedó hasta el final, verdaderamente sé que el Señor trajo una palabra de sanación. Y para sanar la niñez, que muchas veces ignoramos que el problema viene desde la raíz. La hermana Jenny dice que en un retiro se quebrantó y le dijo al Señor: Señor, con las pocas fuerzas que tengo, sé que es usted quien puede. Y lo más importante de esto es que Dios conoce la intención con la que nosotros hablamos, con la intención con la que nosotros nos humillamos a Él. Y Él ahí se glorifica. Y a veces es hasta que nadie más lo puede ver o nadie más lo sabe, pero ahí es donde está Él. Así que espero que esto haya sido de gran bendición para los que se han quedado hasta el final escuchándolo y los que van a escucharlo aún en un tiempo más tarde. Sigamos siendo instrumentos en las manos del Señor, que Dios se siga glorificando a través de cada uno de nosotros. Cristo viene pronto y nuestra recompensa está tan cerca ya. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana Jenny, nuevamente por abrirse de esta manera y glorificar el nombre de Dios a través de su testimonio. Seguimos trabajando en la obra del Señor. Estén pendientes para aún más testimonios que seguirán glorificando a nuestro Señor Jesús. Y nos escuchamos hasta la próxima.